Hola, bienvenidos a Generación R, un podcast patrocinado por Rochas que quiere recorrer ese hilo intangible que une la vida de madres, hijas, amigas, tías, esa serie de consejos, supersticiones, recetas que queremos trasladar a las siguientes generaciones. Bienvenidos, esto es Generación R. Hoy tenemos con nosotros a Majo Jimeno de Mamás en Acción. Bienvenida, Majo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Amaya. Bueno, cuéntanos, ¿cómo empezó esto de Mamás en Acción? Pues esto empezó como una locura que yo un día me entero que hay un niño que está enfermo y solo en el hospital, me ofrezco a acompañarle y en el hospital me dicen, pues fenomenal, ¿cuándo te puedes quedar? Digo, pues nada, dígame usted. Y me dice, ¿pero tú a qué colectivo perteneces? Digo, no, yo a ninguno, yo soy una madre normal que he visto que el niño está solo y la verdad me he quedado muy impactada. Me dice, no, pues entonces no puedes estar aquí porque tú tienes que pertenecer a un colectivo. Muy normal, hoy lo entiendo, ¿no? ¿Quién dice que tú eres de fiar para dejarte a solas en una habitación con un menor? Claro. Pero en aquel momento no lo entendí, no me dejaron acompañarle y les dije, pues dígame a qué colectivo me apunto para poder ayudar. Y me dijeron, pues ojalá existiera alguien que hiciera esto, pero la verdad es que no hay nadie que haga esto y por eso el niño está solo. Porque realmente no había ninguna asociación que se encargara de acompañar a niños que están solos. ¿Por qué motivos están solos? Hay alternativas de voluntariado hospitalario, las hay lúdicas, didácticas, educativas, y también hay organizaciones que hacen turnos de desahogo a padres que están cansados, ¿no? Que están agotados, padres que llevan meses acompañando a sus hijos en el hospital y hacen turnos de desahogo, pues 2 horas para que los padres salgan a comer, a cenar, pero no hacen noches, no hacen fines de semana, no hacen turnos de 24 horas. Pero si no hay padres, ¿a quién desahogamos? Estos niños nunca tenían ese servicio. Nosotros trabajamos con niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos y que además están enfermos y acaban estando solos en el hospital. ¿Y por qué motivos están esos niños solos en los hospitales? Porque es difícil también de entender. Sí, es difícil de entender. Pues estos niños, hay 3 perfiles de niños que acompañamos. Uno son los niños tutelados por la Administración, más de 51.000 niños en España que están tutelados por la Administración, pues niños que viven en residencias infantiles y que se ponen enfermos como cualquier niño, hay que hospitalizarlos, a veces es la falta de recursos, a veces es las carencias del propio centro donde viven, la Administración es lenta, la Administración considera que el niño está en un entorno protegido y que puede estar en el hospital sin necesidad de que le acompañe un adulto. Sí, porque está a salvo, exacto, ¿no? De alguna manera. Están protegidos, están en un entorno protegido, pero no tienen un acompañamiento, ¿no? Como cualquier niño que está malito y tiene pues a su mamá, a su papá, a su tía, a su abuelito, a quien sea, acompañándole ahí y diciendo que no va a pasar nada y calmando cuando viene el dolor y a veces pues cantando canciones o viendo dibujos o empleando 2 horas para que se coma un yogur porque no come nada, ¿no? Eso a Mamás en Acción le parece imprescindible. Eso deberían de tenerlo todos los niños. ¿Y en qué áreas estáis Mamás en Acción? O sea, entiendo en qué ciudades y cómo empezó todo esto. Cuéntame desde el principio. Mamás en Acción nació en Valencia, en el Hospital La Fe, que es donde yo me encuentro a este niño. Y empezamos a trabajar en el Hospital La Fe cuando, yo superé un montón de barreras legales, burocráticas, que te voy a contar. Y nos llamaron para el primer acompañamiento. Y casualmente fue, yo creo que hasta la fecha, el más difícil que hemos tenido. El primero con el que empezamos. Nos llamaron a las 12 del mediodía y nos dijeron que había un niño de 7 años, había sufrido un maltrato muy grande y estaba en la UCI. Querían sacarlo de la UCI a las 2 de la tarde, pero no había nadie que se quedara con él. Y como ya sabían lo que hacíamos, nos dijeron, ¿os queréis estrenar con este niño? Y como unas incautas, ya te lo digo, imprudente totalmente, pues dijimos sí. Y nos fuimos a acompañarlo y nos dijimos, para esto hemos nacido. Y lo que pensábamos que iba a ser un acompañamiento corto fueron casi 5 meses. Ese niño pasaron muchas cosas, tenía heridas muy graves, muy profundas que había que cicatrizar. Y estuvimos 24 horas al día con él, 5 meses, no le dejamos solo ni un minuto, ¿no? Nos íbamos turnando en turnos de 2-3 horas, las noches siempre las hacemos completas. Y claro, el primer acompañamiento no tan largo, el hospital tuvo suficiente, ¿no? Un poco para ver cómo trabajas. Habíamos convivido mucho, habían pasado cosas muy graves. Ese niño todos los viernes iba a un quirófano. Había cosas... Lo digo porque el hospital ya sabía, ¿no?, quién era Mamás en Acción. Habíamos pasado mucho tiempo juntos y entonces ese fue el primero de los que vinieron después.
Entonces empezamos en Valencia, en el hospital, ya te digo, en el Hospital La Fe. De ahí empezamos en otros hospitales en Valencia, pues porque ya se conocía la labor y era el propio hospital el que iba contando a otros profesionales lo que tenían como recurso. Y en noviembre de 2018 pasó algo muy extraordinario, y es que los pediatras se dieron cuenta que pasaba algo en los acompañamientos de mamás en acción que nunca habían visto. Entonces decidieron investigar. Cuando llevábamos 10.000 horas de acompañamiento hospitalario, que se dice pronto, pero 10.000 horas son muchas horas, ellos consideraron que tenían una muestra suficiente para poner evidencia científica a lo que ellos veían. Entonces fueron a un Congreso Nacional de Pediatría en el Valle de Hebrón y contaron que tenían un recurso interno que se llamaba Mamás en Acción, que habían considerado y habían estudiado y validado, teníamos hasta el póster científico, que reuníamos 3 requisitos, y era que los niños que acompañábamos se recuperaban antes. Ellos habían visto que un niño, cuando está enfermo y está solo, pues su sistema inmune desciende de manera natural y es mucho más difícil tratarle. Pero cuando ese mismo niño está enfermo y se siente acompañado y se siente cobijado y protegido, su sistema inmune se eleva de manera natural y es mucho más receptivo al tratamiento. Con lo cual, de alguna forma lográbamos que los niños se recuperaran más rápido, y el hospital se dio cuenta de eso. Pero lo más maravilloso fue que en el perfil de niños que habían sufrido maltrato, siempre venía la psiquiatra infantil y nos decía: se va a poner agresivo, no os preocupéis, no es culpa vuestra, nos avisáis para que le mediquemos y no sufra, porque un niño que ha recibido un maltrato muy grave, en su recuperación desarrolla un patrón agresivo, es normal. Venía todos los días, ya está agresivo, decíamos, no, pues si es que además está más cariñoso, se empieza a abrir a nosotras, nos ha contado no sé qué, o sea, los niños evolucionaban como al contrario de lo que la psiquiatra infantil esperaba. Con lo cual ella puso en un póster científico que los niños que acompañábamos, que habían sido maltratados, en ningún caso había aparecido ese perfil agresivo en su recuperación, con lo cual el día de mañana no serán maltratadores, porque no se ha generado esa huella que se genera en la infancia y que hace que cuando en su madurez los niños repitan los patrones que han sufrido, ¿no? Claro, eso fue una maravilla, porque imagínate, cuando nosotros arrancamos jamás pensamos que dar cariño gratuitamente pudiera tener ese impacto, pero al mismo tiempo pues casi morimos de éxito, porque los hospitales de toda España llamaron diciendo: yo también tengo muchos niños solos, ¿cuándo podéis venir? Y claro, ahí fue cuando nos dimos cuenta que aquello no era un caso aislado, ¿no? Que no solo en Valencia, porque como nunca nos planteamos emprender, nunca hicimos un estudio de mercado para ver cuántos niños hay en España. Empezamos a tomar conciencia de que había muchos niños, y el Hospital del Niño Jesús, aquí en Madrid, nos ofreció prototipar desde aquí. Nos dijo: venid aquí, probad que podéis hacer lo mismo, que el impacto es el mismo que conseguís en Valencia, y si validamos que esto es así, os ofrezco que crezcáis desde aquí. Y así fue. En julio de 2019 empezamos en el Hospital Niño Jesús y desde ahí hemos empezado a crecer. Estamos ya pues, en el Gregorio Marañón, en La Paz, en el 12 de octubre, en el Gómez Ulla, en el Infanta Leonor, en San Carlos, donde nos llama la administración aquí en Madrid, pues vamos. En 2021 empezamos en Murcia, en el Hospital Virgen de la Reixaca, porque es el hospital de España con más partos. Ah, no tenía ni idea. Yo tampoco, yo me voy enterando. Y resulta que en ese hospital, que es el donde hay más partos de toda España, al menos un niño es tutelado a la semana al nacer. Fíjate, qué barbaridad. Entonces, ellos nos invitaron a también ir allí y nada, hace 2 semanas arrancamos en Barcelona, en el Hospital Valle de Hebrón, y si todo va bien, pues este año podremos arrancar en Sevilla, en Zaragoza y en Las Palmas. ¿Tú qué estabas haciendo antes de hacer todo este ya no me acuerdo. tinglao tan enorme? Pues yo trabajaba y la verdad es que ahora lo pienso y digo, oye, pues yo era feliz porque yo tenía un puesto de dirección en una organización bancaria y trabajaba de 8 a 3 y era madre por las tardes y la verdad es que todo iba bien. No sé en qué momento ya me hubieran cortado las manos, también te lo digo. ¿Qué ha sido lo más complicado de todo esto? Me imagino que por una parte eso, dejar tu trabajo y dedicarte a esto y la parte emocional también ha tenido que ser muy complicada de todo esto, entiendo. O sea, tú también habrás tenido que formarte en este proceso en el que uno quiere ayudar pero que necesita herramientas, entiendo. Sí. Bueno, yo durante 6 años he seguido trabajando en mi trabajo y compaginando Mamás en Acción. Yo fue en la pandemia cuando ya no tuve opción, porque Mamás en Acción como eclosionó en un montón de hospitales
sin haberlo planificado y la verdad es que vi mucho riesgo, me entró miedo y dije no puedo mirar a otro lado, tengo que estar aquí. Y lo más difícil siempre ha sido encontrar el equipo adecuado para crecer, las personas adecuadas para poder apoyarte en ellas, ¿no? Estar alineados y decir es por aquí y va a haber complicaciones y va a haber momentos difíciles y vamos a querer tirar la toalla millones de veces, pero encontrar esas personas que te ayudan a volver al principio y decir ¿por qué estoy aquí? ¿No? Yo no estoy aquí por mí. Si fuera por mí estaría en otro sitio. Estoy aquí por ellos, porque si yo no estoy, ellos vuelven a estar solos. Y por fin lo encontré, ese equipo de manera natural. Yo creo que el proyecto fue poniendo a las personas en su lugar y la verdad es que es una maravilla viajar con personas con las que te sientes alineadas. ¿Qué tipo de perfiles tenéis entre los voluntarios? Porque entiendo que funcionáis profesionalmente, por supuesto, la parte de estructura grande, pero funcionáis con muchos voluntarios, pueden ser madres o no tienen por qué ser madres, claro. Padres, o sea, entiendo qué perfiles hay ahí. Pues aquí cabemos todos. Requisitos legales, ser mayor de edad. Y lo más mayor que puede ser es porque tengas autonomía para poder acompañar y cuidar a un niño, para estar al pie de una camita en un hospital y cumplir las necesidades que ese niño tenga. Que ya te digo que a veces son una cunita y un bebé y tu turno es tener un bebé aquí durmiendo 2 horas, escuchándole respirar, que yo digo, bueno, por esto nos tendrían que pagar, ¿eh? Porque no hay sesión de mindfulness que se equipare a estas 2 horas. Pero a veces son situaciones muy complicadas de adolescentes sufriendo mucho y hay que sostener conversaciones que no sabes por dónde salir o que quieres llorar y que tú puedas hacer eso. Ese es el filtro por arriba. Y por supuesto para hacer eso no hace falta ser madre ni siquiera ser mujer. Aquí somos mamás, papás, chicas, chicos, abuelitas, abuelitos. El que es capaz de dar cariño gratuitamente es bienvenido a Mamás en Acción. Y tener tiempo, ¿no? Y tener tiempo. ¿Cuánto tiempo requiere más o menos o sea, el voluntariado que tenéis de acompañamiento? La cuota que nuestros voluntarios pagan por pertenecer a Mamás en Acción es involucrarse en 2 acompañamientos al año. Es una cuota muy baja porque sabemos que el bien que más democráticamente repartido está en el mundo, que es el tiempo, a todos nos falta, ¿no? Entonces todos venimos con 365 días y 24 horas y hay gente tan generosa que regala eso que nadie le va a devolver nunca jamás. Y regala su tarde en un hospital o dormir una noche. Nuestros voluntarios ofrecen lo que ellos pueden. O sea, nosotros lanzamos un calendario y decimos, hay un niño enfermo, tiene estos años, esto es lo que le pasa. Nosotros no filtramos por patologías. Quiero decir, hay asociaciones pues, contra el cáncer. Entonces sabes que vas a acompañar a niños con cáncer. Hay asociaciones pues, de enfermedades, cardiopatías. No, aquí o es un maltrato o puede ser un cáncer o puede ser una apendicitis, ¿no? Entonces es importante que el voluntario sepa a quién va a acompañar. Entonces decimos, pues es un niño con 2 años y un maltrato muy fuerte o es una niña de 15 años con un cáncer terminal. Y los turnos son 24 horas. Entonces los voluntarios reciben la alerta y te dicen, bueno, pues yo te ofrezco mi miércoles por la tarde o yo voy el jueves a comer. Yo puedo pasar el domingo por la mañana y yo duermo el viernes. Con lo que los voluntarios ofrecen, construimos ese calendario y empezamos a acompañar. O sea, eso tiene una logística, o sea, la parte de organización de todo eso me parece realmente complicada. Sí, era muy complicada hasta hace 1 año y medio que pudimos implantar el 100% ya de la digitalización en Mamás en Acción y ahora pues nuestros voluntarios que tenemos casi 3.000. Claro, sí, se necesita mucha gente, entiendo. Sí, bloquean sus turnos en la aplicación y las coordinadoras validan que los filtros se cumplen y se asignan los turnos. ¿Y para aceptar a una persona, o sea, seguís algún tipo de seguimiento de esa persona, los conocéis, los entrevistáis? Porque lo mismo que te pasó a ti en el hospital, entiendo, el primer día que llegaste, le puede pasar a... Bueno, ese es mi único miedo, la verdad. Lo primero, tienen que aportar la parte jurídico-legal, que son los documentos que se exigen por ley y algunos más que metemos nosotras también. Luego tienen que acudir a una formación presencial, sí o sí. Tiene que ser presencial porque ahí ya también les ponemos cara, ¿no? Y a veces ves lo que preguntan y a veces pues como miran, no sé, pero vas sintiendo las energías de las personas. Y luego también pasan un test psicológico, que nosotras sabemos corregir. Nosotras compramos los test al Colegio Oficial de Psicólogos, ellos nos los proveen y nuestros voluntarios los rellenan y los psicólogos los corrigen. Y son ellos quienes nos dicen, pues mira, esta persona no es el perfil adecuado para este tipo de trabajo y si los psicólogos lo dicen, esa persona no pasa.
¿Y hay alguna barrera? Porque yo de verdad, o sea, no soy una persona muy llorona, pero preparándome esta entrevista he pasado algunos ratos que, pues, que te planteas unas situaciones de los niños que realmente afectan. ¿Hay una barrera de alguien digas, no lo va a soportar? O sea, hay gente que no lo soporta, emocionalmente me refiero, que realmente se lleve esos problemas a su casa y que cómo haces y cómo lo haces tú aparte para hacer eso, que a mí me parece lo más complicado quizás de todo esto. Es duro, no te voy a negar. Hay días que te lo pasas muy bien con los niños y hasta si te dejan haces carreras por los pasillos, y hay días pues que sí, que dices necesito que acabe el turno ya porque no puedo, o sea, no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Más llorona que yo, no sé si conocerás a alguien. Y más blanda tampoco. O sea, no creas que yo soy súper fuerte, no. Aquí yo creo que el secreto está en evocar el propósito que te lleva ahí, ¿no? También te digo que tenemos rituales de gestión emocional entre nosotros, porque nosotros decimos que no somos padres, primero siempre papás y mamás en casa, y después papás o mamás en acción. Porque tus hijos no merecen que tú llegues a tu casa mal y no seas capaz de recomponerte. Vamos, ni tus hijos ni tu gato si me apuras. Quiero decir, tú vienes aquí para contribuir lo que está en tu mano. O sea, no está en tu mano que se salve. No está en tu mano que se cure. No está en tu mano que consiga una familia. Y ahí es donde nos desgastamos y sufrimos. Porque, claro, ¿qué quieres tú, no? Que se salve, que se cure, que le quiera una familia, que pueda ir a un hogar. Pero realmente no depende de ti, no está en tu mano, no puedes controlarlo. Entonces, si empleas tu energía en eso, no vuelves, porque sufres demasiado. Nuestros rituales de gestión emocional lo que vienen a decir es ¿qué está en tu mano? Y en tu mano solo está que el tiempo que esté contigo se sienta seguro, que se sienta arropado, cobijado, ¿no? Yo, cuando mi hija se pone malita o mi hijo, pues, ¿qué te voy a contar? Los coges en brazos, los metes en tu cama, no va a pasar nada, hoy duermes con mamá y luego ya yo creo que actúa la piretal, ¿no? Pero yo no tengo claro que sin ese calor de mamá o sin esa seguridad, yo no tengo claro que mis hijos estuvieran igual de bien. Entonces, en tu mano solo está poder dar eso a esos niños. Y ahí descansas. O sea, no puedo hacer más que esto. He dado lo que puedo, lo que está en mi mano, lo que ahora sé que genera impacto y además está validado con evidencia científica, y descanso y me voy a mi casa a seguir siendo madre, padre, profesional, hijo, lo que cada uno sea, y a seguir con su vida, porque si no te repones no vuelves. Me imagino también que toda esta parte te ayudará a llenar no sé, de impulso, de significado, de tu trabajo y todo el esfuerzo, y me imagino que también se lo transmitirás a tus hijos. Has dicho que tienes 2 hijos, ¿no? Sí, bueno, ellos han crecido, sobre todo la mayor, Mamás en Acción nace cuando ella tiene 2 años. Entonces ella ha crecido como viendo normal, ¿no? Que mamá se pone una camiseta con un logo y ese día no duerme en casa. Y al principio le costaba, porque tú dile a un niño que comparta. Yo no sé los demás, los míos no comparten fácil. La mía nada. Exacto. Si encima es un juguete que le encanta, se complica, pero tú dile que comparta a mamá. Y ahí ya es un drama, ¿no? Entonces, mamá, ¿por qué te vas? Yo no quiero que te vayas. ¿Por qué no vas a dormir en casa? No te vayas, mamá. Entonces, claro, en la medida que puedo, yo cojo a mis hijos y les cuento. Oye, ¿verdad que cuando tú estás malito pasa esto? Sí, digo, bueno, pues mira, te voy a contar. Ahora mismo hay un niño o una niña en el hospital y tiene estos años y está malito. ¿Y sabes qué? No tiene papás. Entonces ellos primero se quedan así como, ¿cómo es posible que alguien no tenga papás, no? Pues no tienen papás y puede haber 1000 situaciones por las que un niño no pueda vivir con su papá o no lo tenga. Y si mamá no va, pues esta noche va a dormir solito. ¿Tú quieres que ese niño esté solito? Y entonces siempre te dicen, no, mamá, ve, ¿no? Entonces ellos crecen ya normalizando eso. Ahora ya me ven que me voy y ni me preguntan. Es más, al día siguiente, mamá, ¿cómo está? O le pintan un dibujo. ¿Y hoy por qué no vas? Digo, no, hoy va otra. Hoy no voy a ir yo siempre, ¿no? Entonces, claro, ellos han crecido con eso, lo han normalizado. Y a mí me encanta que normalicen. Y fíjate que esto es algo que hablamos siempre entre los voluntarios de Mamás en Acción y es común. Nuestros niños se dan cuenta que son súper afortunados, pero no por tener el mejor juguete, la bici, la Play, sino porque toman conciencia de que tienen unos papás que dan la vida por ellos y que eso no es lo normal, O sea, es muy común,
Pero todavía hay sitios donde eso no existe sin irse muy lejos de su casa. Y tontos no son, ¿eh? Eso ellos lo ven. Entiendo que de alguna manera no eres partidaria además de contarles la verdad, ¿no? de amortiguar toda la información, que también lo hacemos mucho a veces ahora con los críos, ¿no? Este punto con los niños de no contar, que no sepan, para que no sufran, para que no conozcan. Sí. Estás hablando justo de lo contrario. No, claro, yo les filtro mucha información. Hay detalles que evidentemente me gustaría no saberlos ni yo, pero en la medida que creo que ellos ya van entendiendo, sí les voy dando la información que ellos creo que son capaces de digerir, sí. ¿Y cómo se concilia la vida? Porque ya la conciliación de la vida personal y profesional suele ser complicada. Con lo que me estás contando me parece aún más complicada. ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Existe la conciliación? Bueno, yo agradezco que haya noches de turnos porque si no yo no podría ir. A mí por el día no me caben. Pero no me caben también porque yo llegó un momento que lo decidí. Yo daba mucho a Mamás en Acción. O sea, Mamás en Acción tiraba mucho de mí. Trabajaba por cuenta ajena y al final no quería renunciar a todo el tiempo que pudiera con mis hijos. Así que yo me ponía los turnos de noche y así ellos iban a dormir, yo me iba al hospital, se quedaban con papá, yo volvía temprano, los levantábamos de la cama y al cole y nadie me había echado en falta, ¿no? Ya se hacían mayores y detectaban que yo no estaba, pero durante años ha sido así y ahora pues sigue siendo así, pero porque cada vez me cuesta más renunciar a ese tiempo con mis hijos. Nada, normal. Pero tú has tenido que tener unos índices de cansancio con lo que me estás contando, que ¿cómo se hace para...? No lo sé. Si te soy sincera, no te puedo decir porque no sé cómo he llegado aquí, Amaya, de verdad. Si esto lo planifico no sale. Ya te lo digo, no lo sé. Simplemente es como el proyecto ha ido tirando de mí y yo he sentido que me tengo que ir preparando para alcanzarlo porque corría más que yo, ¿no? Y no sé, cuando me he dado cuenta han pasado 8 años. Y esta vocación de ayuda te viene un poco de tu familia, tus padres, tu madre, no lo sé, ¿de dónde viene esta...? Porque tienes en parte, o sea, esto es... Pues fíjate que sí, pero realmente no había tomado conciencia hasta hace relativamente poco. Mis padres también acogieron a 2 niños cuando yo era más mayor, o sea, era joven, no era pequeña, pero todavía vivía en casa. Mi hermano pequeño es ciego, mis padres lo acogieron ciego porque no tenía ninguna opción y la verdad es que yo tengo una hermana que es mi hermana real, ¿no? Y somos 4 hermanos indiferentes, pero lo normalicé tanto, lo vi tan normal que hasta que hace un par de años en una entrevista alguien me dijo que lo había leído en algún sitio, cosa que yo nunca lo he contado, ¿no? Y tomé conciencia y dije, es verdad, pero para mí era tan normal que fíjate, no había reparado en eso. Pero hombre, está claro que, o sea, ahí hay algo. Pero a veces te lo tiene que decir alguien, ¿sabes? Es como tú normalizas tanto es tu vida, ¿no? Tan normal, la obvias tanto que a veces alguien viene y te dice, oye, y dices, ostras, es verdad, pero no había caído. Pues sí, supongo que me vendrá por ahí. Sí. ¿Y qué es así la mayor enseñanza con tu madre, por ejemplo, que hayas tenido uno de esos consejos o algo que ella te haya transmitido y que se haya quedado en ti, uno de los mejores? De mi madre siempre he aprendido a estar siempre. Daba igual lo que mi madre tuviera, daba igual lo que pasara en casa, daba igual... Ellos viven lejos, desde que yo me casé, ellos no viven cerca de mí, pero no importa. Era para mis hijos, era para mí, o intuía por una llamada que mi tono no era el de siempre y se cogía un tren y se plantaba en casa. Pero tú no estás bien, a mí no me engañas. O sea, una madre lo detecta, por lo ¿verdad? menos. Bueno, yo todavía no soy capaz de detectarlo con la mía, que es muy pequeña, pero mi madre digo, ¿pero cómo se da cuenta? O sea... Sí, y mi madre, lo que más... Si me hablas de mi madre, lo que se me representa es estar. Mi madre siempre está. ¿Y qué piensa de todo este proyectazo que tienes entre manos? ¿Qué piensan ellos de todo esto? Me imagino que tienen que estar tremendamente orgullosos de lo que se te ha ido de las manos. Pues no lo sé, porque nunca lo hemos hablado, también te lo digo. Ellos también han normalizado que eso en algún momento, pues al principio les vas contando, mamá, ¿sabes qué? Que me he enterado con un niño que está solo en el hospital y mi madre, ¿cómo puede ser? Y yo, mamá, y lo quiero acompañar, claro, y yo puedo ir, no me dejan, pero ¿y esto cómo? O sea, ¿no? Y mamá, he conseguido, ya sé qué voy a hacer. Y entonces le vas contando a mis padres y de repente Mamás en Acción es una realidad y mi hermana también hace turnos y mi madre no hacía turnos porque mi hija era muy pequeña y se quedaba con ella y cuando te das cuenta, pues todos hemos normalizado en casa que Mamás en Acción es una realidad y
¿sabes? Tampoco, no sé, nunca hemos tomado mucha conciencia sin una conversación de mamás en acción, ¿no? Jolín, pues me parece como para tenerlo en la cabeza. ¿Y a tus hijos qué crees que es lo más importante que te gustaría dejarles así? ¿Qué legado, qué consejo que ellos recogieran y continuaran? Pues es algo que pienso a veces y me gustaría que mis hijos sientan que pueden volver a casa siempre, que no se sientan juzgados nunca, que se van a equivocar 1000 veces y cuando se equivoquen, pues estará mamá para acompañarles a recomponer o a enmendar lo que se pueda y si no se puede, pues para estar con ellos en silencio, pero que nunca tengan miedo de volver a casa, nunca va a haber una puerta cerrada para ellos. Sea lo que sea que hayan hecho, siempre se lo digo, hagas lo peor que hagas en esta vida, ven a casa. Nunca te vamos a recriminar. Yo siempre pienso que deben sentirse siempre acogidos, ¿no? Porque yo pienso, mi hija se hace mayor. Si se mete en un problema, ¿quién le va a aconsejar bien? ¿O quién le va a aconsejar, no sé, desde la buena intención mirando por ella y no por otro interés, ¿no? Yo creo que nadie como su madre. Entonces digo, siempre, pase lo que pase. Igual mamá te riñe, porque te tengo que reñir, pero siempre voy a estar y no lo dudes y ojalá que pueda cumplirlo. ¿Tú siempre habías querido ser madre? Sí. ¿Y te habías imaginado el tipo de madre que ibas a ser? ¿Te pareces en algo a ese tipo de madre? Bueno, yo de joven quería tener muchos perros, pero lo de madre no me venía bien. Decía, uf, madre, qué perezón. No me apetecía, no me veía siendo madre. Me encantaban los perros, teníamos perros en casa y yo los adoraba. De repente te casas y dices, bueno, pues igual un bebé no está mal. Y entonces no venía. Y me costó muchísimo quedarme embarazada, ¿no? Y de repente me quedé embarazada y era como, uy. Y me acuerdo que lloraba muchísimo y mi madre me decía, ¿pero no era lo que querías? Y yo decía, sí, pero no sé, es que ahora es todo muy raro, ¿no? Me costó. Y nada, y luego nació Adela y sentí que había sido madre por vocación. Y bueno, y has extendido esa vocación a muchísima sí. más gente. ¿Ser madre aumentó tu empatía? O sea, ¿tú crees que porque a mí lo que te comentaba antes, ¿no? Este punto como de pensar en esos críos, al final es porque tiendes a ver la cara de tu hijo en esa persona. ¿Es así o no? Porque la empatía no. Bueno, cuéntame. No lo sé. Yo no sé tanto si la empatía, pero sí es cierto que si yo me encuentro ese niño antes de ser madre, me hubiera impactado, pero no sé si hubiera tenido la fuerza de hacer todo lo que hice por llegar a él. Creo que sí que tuvo que ver que tenía a Adela en casa y la veía ella ahí. Y decía, no quiero que esto le pase nunca a mis hijos. Me comentabas antes que hay de todas maneras niños que sí tienen padres, pero los padres están en una situación económica que necesitan, que tienen que elegir, ¿no? Uh-huh. O sea... Y no tanto económica. Mira, muchas veces hay padres superados por la situación que viven. Emocionalmente han claudicado. Hay padres, pues, un padre o una madre se ha ido de casa y ha dejado al padre con niños. Eso lo vemos muchas veces. Ese padre no tiene red o no tiene la fuerza de contarle a la gente lo que está sufriendo. Y cuando se da cuenta ni siquiera está cuidando a sus hijos y no ha tomado conciencia porque él mismo está para sanar. Y acaba ese niño quedándose solo, ¿no? Y ese padre necesita sanarse él para poder tener a sus hijos en casa. Hay veces que, hemos vivido situaciones muy duras en el COVID, como padres que han fallecido por COVID y el bebé se ha quedado recién nacido en el hospital y la familia vivía en otra comunidad autónoma y no podía desplazarse o han tardado 2 meses y alguien tenía que acompañar a ese niño que además ha nacido enfermo. Es que aquí ves de todo, ¿no? Y padres pues que sí, que viven con ingresos mínimos, que encima tienen un hijo con una enfermedad terminal o crónica y se acaba el permiso de paternidad para cuidados en el hospital y tienen que elegir entre seguir trayendo el sustento a casa y mantener a su familia o perder los ingresos y por ende perder a sus hijos. Entonces son situaciones muy duras. Me imagino que a ti esto te da una perspectiva acerca de tus propios problemas que la necesitaríamos muchos. Sí, claro, me la da totalmente, pero no te creas que se olvida también rápido, ¿eh? Y a veces necesito un turno porque digo, estoy pasándolo fatal, ya estoy perdiendo la perspectiva, me pido un turno y me voy a acompañar porque es como tu toma de tierra, ¿no? Vas hacia el hospital con tus sufrimientos
y a veces son duros porque todos pasamos a veces épocas muy complicadas, muy duras, en las que no sabes qué hacer o te sientes amenazada. Pero da igual en la situación en la que estés, sales de ese turno, llegas a tu casa, está tu familia, estamos sanos, estamos juntos. ¿Qué más da? El resto se arregla o no, pero lo importante lo tenemos. ¿Cómo tiene que ser la infancia? ¿Qué es el mínimo que tiene que tener la infancia para ti? Amor. Amor. La infancia tiene que estar rodeada de amor y de cariño. Un niño que crece sintiéndose amado sabe amar. Un niño que se siente herido sabe herir. Y los niños necesitan amor para crecer. Y lo dice la ciencia. ¿Tú cómo recuerdas tu infancia? Que me imagino que habrá sido una infancia amada. Muy feliz. Una infancia muy amada y muy feliz, sí. Una niña muy alegre, muy disfrutona, muy consentida, no me ha faltado de nada, no tanto en lo material, sino pues eso, achuchones, estar, llevarme, traerme, sí, me recuerda así. Yo, este programa que se llama Generación R, yo estoy aquí un poco porque este perfume, lo de Rochas, para mí es un recuerdo a mi infancia total, porque es el perfume que utilizaba mi madre y para mí tiene ese efecto que tú has dicho de cobijar, de sentirse a salvo, es mucho ese olor para mí, ¿no? Esa sensación de volver a estar en tu casa, en ese sitio en el que tú te sientes a salvo. ¿Qué es lo que te hace sentir a ti a salvo? O sea, ¿a qué huele eso? ¿Cómo es ese sitio? Pues huele a tarta de coco, que es la que hacía mi abuela. Todos los fines de semana, cuando íbamos todos y nos reuníamos a comer, y ella sacaba su tarta de coco y cada vez que entraba por la puerta olía la tarta de coco y decía, hoy es sábado, vamos a casa de mi yaya. O sea, que tú puedes recuperar eso, o sea, tú te acercas a un coco y te sientes a salvo. Sí. No, porque era una tarta especial, no era tan a coco, es chocolate, coco. Era un olor muy, muy, muy específico de esa tarta de mi abuela. Y sí, ese olor me hace sentir en casa y segura y en paz. ¿Cómo consigues que tus hijos se sientan a salvo y seguros? ¿Y cómo les transmites esta parte? No lo sé, me gustaría saber cómo lo perciben ellos, pero bueno, justo antes de ayer fue mi cumple y mi hija me escribió una carta. Muchas gracias. Mi hija me escribió una carta y me di cuenta, acabó la carta poniendo de tú, rata peluda, cucaracha feliz, unicornia bebé, tal, todo lo que yo le digo así a veces, sobre todo por las mañanas para despertarla, ¿no? Ella le cuesta mucho levantarse, es muy dormilona y yo empiezo a decirle cosas y sé que ella me oye y le encanta, ¿no? Y cuando lo pone en la carta digo, sé que le gusta esos momentos con mamá. Creo que puede ser uno de ellos. O sea, que eso se queda, ¿no? Que parece que hay muchas de las cosas que hacemos que pasan por ahí, pero que se quedan. Pues nada, Majo, ha sido un auténtico placer escuchar tu historia y todo este proyecto, que esperemos que tengáis mucha suerte y que lleguéis a todos los lados y que se te siga yendo de las manos. No, un poco más controlado. Bueno. Muchas gracias, Amaya, de verdad, por contar conmigo. Pues nada, esto ha sido Generación R. Es que tu m'aimeras.